de Pedro. Hablemos acerca de la negación de Pedro. Todos diciéndome amén y escribiéndome a mi WhatsApp más 1-829-389-1235 o a la página directo escribiéndome y dejándome su número de WhatsApp para que yo le mande el link. Voy a hacer una lista especial para este evento. Entonces, mis amados, hablemos esta noche de la negación de Pedro. Esto es algo profético, es algo profundo que usted necesita escuchar para llevarse esta palabra y ser bendecido esta noche acerca de cómo atravesar victoriosamente por los momentos de dificultad y depresión. Esa es la palabra de esta noche. Cómo atravesar victoriosamente por los momentos de dificultad y depresión. Analicemos el panorama de esta noche. Pedro niega a Jesús. Dice el libro de Mateo capítulo 26, libro de Mateo capítulo 26, verso 69, dice así: estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Alguien diga conmigo: Pedro se deprimió. Alguien diga conmigo: Pedro se deprimió. Pedro se deprimió. Este panorama bíblico, mis amados, tenemos que contemplarlo desde un punto de vista muy humano. A menudo nosotros no entendemos bien las escrituras bíblicas porque analizamos la Biblia con una mentalidad muy superficial. Desde nuestra realidad emocional que estemos viviendo estos pasajes bíblicos, desde esa realidad emocional le daremos una interpretación. Pero recuerde que en esta realidad bíblica de Mateo 26, 69, están aconteciendo unos sucesos y unos hechos muy peligrosos y fuertes para el apóstol Pedro. Recuérdese que Pedro era un muchacho o una persona que era pescador de oficio toda la vida. Entonces un día Pedro pescando a la orilla del mar, dice que aparece un maestro y le dice: Pedro, suelta todo y sígueme. Pedro dice que dejando sus barcas y dejando las redes, soltó todo y siguió a este maestro. Cuando él sigue a este maestro, pasan 3 años y aproximadamente 5 meses andando con Jesús de día, durmiendo con Jesús, comiendo con Jesús, compartiendo con Jesús. Jesús se había convertido en el núcleo central de la vida de Pedro. Jesús se había convertido en el eje principal de la vida de Pedro. Pedro comía, Pedro andaba, Pedro vivía y era parte central de la vida de Cristo. Un día, un muy mal día, Pedro despierta a la realidad de que ese maestro que él tanto amaba, lo tenían preso y lo iban a asesinar. Lo tenían preso y lo iban a asesinar. En ese momento, Pedro entiende que perder a Cristo después de casi 4 años era perderlo todo. Pedro cae en un proceso de frustración, en un proceso de amargura. Entonces una mujer se le acerca a Pedro y le dice: tú eres de ellos, tú andabas con ese maestro de Galilea.
Pedro interpreta que así como a Jesús lo van a matar, a él también podían matarlo esa noche. Entonces Pedro está entre el amor que él sentía por su maestro y el amor que él sentía por su vida propia. Entonces a Pedro le toca tomar una decisión. Estos anuncios a veces son usados por el Unión para que uno se desconecte. Entonces a Pedro le toca tomar una decisión entre el amor que él sentía por su maestro y el amor que él sentía por su vida y por sí mismo. Es en ese escenario donde Pedro está entre la depresión y la frustración de perderlo todo, porque perder a su maestro era perderlo todo. No tenía para dónde ir, no tenía para dónde coger, no tenía nada que él pudiera hacer. En ese instante Pedro empieza a sentir y empieza a ver que las cosas esa noche se habían complicado más de lo que él pensaba, porque mañana iba a amanecer y él no iba a tener maestro. Esta mujer lo sorprende y Pedro entonces lo niega, y lo niega 3 veces. Cuando esta mujer lo sorprende, a nosotros se nos olvida por qué Pedro negó al maestro. La gente piensa que Pedro negó al maestro porque Pedro no amaba al maestro. Señores, que el hombre de más confianza que tenía el maestro en su apostolado era Pedro. El hombre que más Jesús quería y amaba y confiaba era Pedro. Pedro sí amaba a Jesús. Pedro sí estaba dispuesto a todo por Jesús. Porque Pedro tenía una empresa de pesca y la dejó por Jesús. Pedro tenía familia, tenía quizás hasta hijos y dejó todo por Jesús. Ese mismo Pedro, esa noche, le tocó ser confrontado y negó al maestro. Lo negó porque no es tan fácil ver la realidad que imaginar la realidad y tener teorías sobre lo que podía hacer. Cuando el momento de la dificultad te choca frente a frente y empiezas a ser confrontado, es ahí donde tu fe se empieza a demostrar si es una fe genuina o no es una fe genuina. Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te doy las llaves del reino. Pero Jesús sabía que Pedro iba a negar a Jesucristo. ¿Pero por qué Jesús le dijo eso a Pedro antes de que lo negara? Porque es que Dios no tiene que ver con tus debilidades o con tus dificultades. Hay demasiada gente que está limitando a Dios por sus limitaciones personales. Señores, el apóstol Pablo establece y dice que fuimos predestinados por Dios desde antes de nuestros errores. Ya Dios sabía de esos errores. Desde antes de nosotros meter la pata y fracasar, ya Dios sabía de nuestros fracasos. Porque Dios puede ver el futuro. Dios está viendo siempre más allá. Y Dios siempre va un paso más adelante. Juan Calvino decía: Dios no juega a tener suerte, Dios no juega a los dados. ¿Por qué Dios nunca anda inventando con la suerte? Porque Él es el tiempo, Él es el futuro y Él conoce lo que va a pasar contigo. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero aún así Jesús lo seleccionó, lo ungió y lo convirtió en un apóstol y lo usó. Y le estoy hablando a gente que quizás con sus actos han negado a Cristo. Con sus actos han negado a Cristo. Han dicho: es demasiadas las deudas que tengo, voy a descarriarme, no puedo con este problema, es muy difícil lo que estoy viviendo, estoy tocando fondo, he caído en pecado, lo estoy haciendo mal, no me estoy congregando, me divorcié, le pegué cuerno a mi esposo. Y han dejado que su mente, y han dejado que su mente, entre una noche oscura y otra, caigan en la claudicación, en la desesperación, en la turbación. Y se han dado cuenta que están más profundamente hundidos que nunca. Pero te repito y te suelto esta palabra en el día de hoy: Dios va más allá de tus debilidades. Dios va más allá de tus defectos. Dios va más allá de tu humanidad. Dios va más allá de las cosas negativas que puedas tener. No te autodescalifiques, no te autodestruyas. No estés pensando que por esto tú ya no calificas para servirle a Dios, que estás fuera del reino, que ya estás lejos de su gracia. Mentira.
Mentira. A Dios nada humano lo sorprende. Dios conoce el futuro y Dios sabía de tus fallas, tus tropiezos, tus dificultades, tu depresión, tu situación. Dios lo conocía todo. Así que el único aquí que está sorprendido por los hechos que están pasando en tu vida eres tú mismo. Dios no está sorprendido por tu pecado, por tus fallas. Es más, Dios lo estaba esperando. Gloria a Dios. Entonces hay mucha gente que se olvida que Hechos capítulo 1 dice: y después de haber resucitado Jesús durante 40 días, demostró con señales indubitables que Él había resucitado. Después que Cristo resucita, duró 1 mes y 10 días en la tierra, demostrando que Él había resucitado, que Él estaba vivo. 1 mes y 10 días, 40 días. Pero en ese mes y 40 días, Pedro no hizo las diligencias de volver a buscar a su maestro, porque Pedro había escuchado que éste había resucitado. Pero dice que un día, estando Pedro pescando en la orilla del mar, vio ese personaje allá, y ese personaje le hizo seña que viniera. Y cuando Pedro salió del mar a la arena, dice que el personaje tenía pan asado. Y ahí Pedro se dio cuenta que era Cristo, su maestro, que había resucitado. Entonces la pregunta es: ¿quién buscó a quién? ¿Pedro a Jesús o Jesús a Pedro? Jesús a Pedro. Jesús podía decir: este me negó, este me dejó solo en la cruz, se apartó de mí, dijo que no me conocía, después de estar conmigo 3 años me negó, me dejó. Pero Jesús no pensó así de Pedro. Jesús se le apareció a Pedro allá donde Pedro se había ido, escapando de su depresión, escapando de su realidad. Porque el verso 74-75 dice: y Pedro lloró amargamente. Pedro cayó en una depresión, pero en su depresión allá se le apareció Jesús. Jesús buscó a Pedro. Pedro pensaba que allá él estaba descalificado por negar a Cristo, pero Cristo se apareció en el trabajo de Pedro. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Dios siempre saldrá a buscarnos. Dios siempre saldrá a nuestro encuentro. Muchas veces querremos quizás correr, escapar, dejarlo todo, y Dios siempre nos perseguirá. Dios siempre nos caerá atrás. Porque usted y yo nos ofendemos cuando alguien nos falla. Dios no se ofende, porque Dios que está por encima de las ofensas. Dios está por encima de nuestras fallas. Y así le estoy hablando a gente que piensan que ya Dios los ha rechazado. Pero mira, sin embargo, por casualidad de la vida, supuestamente tú, pero por propósito eterno, según Dios, mira cómo tú estás esta noche viendo este video live, recibiendo esta palabra. ¿Sabe lo que significa esto? Que Dios te está persiguiendo, que Dios te está persiguiendo, que Dios te está cayendo atrás, que incluso Dios se te está apareciendo en Facebook, una red social que es para botar el golpe, pasar el rato, llevar vida. Pero aún en este Facebook, para botar el golpe y pasar el rato, Dios se te apareció y te tiene frisado frente a esta pantalla, viendo este video y recibiendo esta palabra. Dios llegó donde tú estabas. Quizás tú no fuiste a una iglesia, o quizás tú no fuiste donde Dios estaba, pero Dios vino donde tú estás. Porque a Dios no le interesa señalarte, y a Dios no le interesa que des todo por perdido. Y Dios te va a perseguir, y te va a perseguir, y tú vas a correr, y vas a intentar escaparte, y vas a pensar salir de este plano, dejarlo todo, soltarlo, que te salgan alas, volar, escaparte, desaparecer. Donde quiera que tú te metas, donde quiera que tú te vayas, Dios te va a alcanzar. Así que es inútil seguir depresivo, es inútil seguir depresiva, sintiéndote que todo se acabó. Es inútil. Te podrás ir otra vez a buscar tus barcas, a buscar tus redes y volver a la pesca, queriendo escapar, soltarlo todo. Allá Dios se te va a aparecer. Recuerdo este testimonio. Yo recuerdo que
yo renté una discoteca para hacer un evento. Y cuando yo iba entrando a la puerta de la discoteca para hacer el evento, que ya me lo iban a dejar a mí para que yo manejara todo y limpiara, en la puerta de la discoteca vi un señor borracho tomando con la cabeza para abajo. Y cuando él me vio, él se sacudió y me dijo: joven, yo siento un fuego que me está quemando. Cuando yo lo miré a usted, sentí un fuego que me está quemando. Me dijo: cuando usted anda una llama de fuego. Y yo entendí que era el ángel de Jehová que andaba conmigo. Y después que el borracho me dijo: siento un fuego que me está quemando, con usted anda una llama de fuego. Y se pasó la mano por la piel y me dijo: me estoy quemando con lo que anda con usted. Un borracho en una discoteca. Y me miró a los ojos serios. Y cuando él me dijo esa palabra, otra vez hizo así. Y bajó la cabeza como el que se estaba durmiendo. ¿Sabe lo que significa esto? Que yo corriendo de la presencia de Dios, intentándome escapar de lo que Dios quería hacer conmigo, allá en una discoteca Dios me alcanzó. Entonces hay gente que son tan religiosas que no pueden entender esto, tan fanáticas que no conocen a Dios. Sí, Dios se metió a una discoteca. Por mí se metió a una discoteca. Con música, con romo, con bebida, con whisky. Allá Dios llegó y se metió a la discoteca por mí. Allá Dios llegó. Por mí se metió. Y usó a un borracho y llenó a un borracho de su presencia y lo usó como un ventrílocuo y movió sus labios, me miró a los ojos a través de un borracho y me dijo: el fuego de Dios todavía está contigo. Si usted está ahí, dígame amén. Escuche ciencia y escuche misterios. ¿Quién buscó a quién? ¿Jesús a Pedro o Pedro a Jesús? Jesús a Pedro. Dios siempre te va a buscar. Donde quiera que tú te metas, siempre Dios te va a buscar. Y le aclaro este punto aquí, mi amado. Escuche esto. La gente piensa que era un gallo que cantaba. No era un gallo. Era un soldado romano con un cuerno de carnero que le decían el gallo. Ese cuerno de carnero se tocaba 3 veces. A la primera, la segunda y la cuarta vigilia. A la tercera vigilia. Se tocaba hasta las 2 de la mañana o hasta las 3 de la mañana. Se tocaba el cuerno. Y ese cuerno, a ese soldado que tocaba ese cuerno le decían el gallo. Así que no crea que fue un gallo que cantó, sino el soldado romano, el centinela que anunciaba las horas de la noche. Los soldados dividían las horas de la noche en 4 vigilias, cada una de a 3 horas. Los judíos dividían las vigilias de la noche en 3, cada una de a 4 horas.